Y seguimos aquí con protagonistas del campo argentino y vamos a tomar contacto con el ingeniero Pedro de la Gáspera, especialista en horticultura, trabaja en mejoramiento genético del INTA La Consulta porque tiene algunas novedades que contarnos. Pedro, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy Sí, la bien. verdad, bueno, me alegro mucho. La verdad es que, bueno, lo que te quería contar es la renovación de un convenio de vinculación tecnológica, es la tercera renovación entre una empresa privada que es Aiber Agrícola y el INTA. Aiber Agrícola es una empresa de San Juan que se dedica exclusivamente a la exportación de hortalizas, en este caso zapallo exclusivamente, y también en los últimos años ha pagado lo que es una línea de congelado, ¿sí? Y también está exportando, entre otras hortalizas, zapallo congelado. Este convenio se inició en el año 2012. La empresa tenía un problema de que no podía cumplir con los cupos de exportación que le pedían desde Europa, porque la variedad que ellos utilizaban, que era el Coquena común, tenía algunos problemas de uniformidad y algunas malas características como el rajado de los frutos, ¿sí? Entonces se arrimaron al INTA y ahí se firmó el primer convenio que les decía en el 2012 y bueno, con mucha suerte que obtuvimos, gracias, ¿no?, que en el INTA hace 35 años que trabajamos en mejoramiento genético del zapallo, teníamos muchas líneas y logramos obtener un híbrido que ya lo teníamos medio identificado, ¿sí?, a los 3 años de puesta en marcha de este convenio. La variedad que obtuvimos mantuvimos el nombre de Coquena, ¿sí?, solamente que le pusimos Coquena Argentum INTA, ¿sí?, para diferenciarlo del Coquena común. Este es un híbrido intraespecífico que tiene mejores características que el Coquena común, ¿sí? Sus frutos son anaranjados, que es el distintivo, digamos, que lo distingue sobre todo de otras variedades de su misma especie, como son los ancos comunes, que por el color exterior del fruto es ocre cremoso. En este caso es anaranjado, y ese es el distintivo. Y tiene la característica de poseer frutos muy dulces y muy apetecidos, digamos, por el consumidor, sobre todo. Obtuvimos ese híbrido y hasta el momento no hemos obtenido, digamos, otra variedad que lo supere. Es por ello que la empresa ha renovado, ya está la tercera renovación, digamos, y seguimos trabajando, seguimos haciendo investigación, pero también seguimos incursionando en lo que es mejorar la producción de semillas, ¿sí? Porque al Claro. tratarse de híbridos no es muy fácil, digamos, hacer la semilla. Entonces, bueno, hemos venido perfeccionándonos, a la empresa le conviene y al INTA también porque recibe un aporte que nos sirve no solo para estas tareas, sino para otras. Ujú. En este caso, el Bueno, INTA aporta todo su conocimiento, toda la semilla con este mejoramiento genético a esta empresa que es la que lo produce. exacto. A ver, para que quede claro, digamos, el INTA trabaja en forma gratuita para el pequeño y mediano productor, ¿sí? Y es por eso que tenemos varios cultivares de uso libre para los productores, como el coquena, frontera, cuyano, dorado. Son distintas variedades que el productor puede conseguir la semilla en el mercado. Cuando se trata de una empresa solvente o una multinacional, lo que se hace son estos convenios de vinculación tecnológica, donde la empresa hace un aporte monetario importante, digamos, que además de servir para el desarrollo que hace de su interés, digamos, el INTA aprovecha esos fondos para continuar con otros trabajos que a veces, como sabemos, el Estado no dispone de tantos fondos para otras investigaciones y toma de ahí, ¿sí? Ujú. Ya sea para combustible, para un montón de cosas que puede llegar a aportar, digamos, a través de esos fondos. Así se maneja el INTA. En este caso, es una empresa muy solvente, entonces hace un aporte monetario importante y a nosotros nos sirve como empresa del Estado para seguir trabajando, digamos, en el plan de mejoramiento genético de zapallo. Pedro, ¿tienen una cantidad específica, digamos, de lo que se está vendiendo, de lo que han hecho el convenio? A ver, el convenio, ellos, para que ustedes tengan una idea, la empresa paga un royalty, ¿sí?, o una regalía, ¿sí?, por el uso de la variedad, porque la variedad que se obtuvo, el Coquena Argentum, es propiedad del INTA. Ujú. Entonces, a medida que producen y venden, sí, pagan una regalía del 5%, digamos, de lo que venden al INTA, ¿sí? Perfecto. Además de los aportes que hacen dentro del convenio, tienen la obligación de pagar una regalía por el uso de esa variedad. Las cantidades que se venden son aproximadamente entre 20 y 40 contenedores por temporada. Hablemos de zapallo fresco. Después, lo que es en la parte de congelado, ahí no tengo el dato exacto, pero es bastante también. ¿Y a qué países se está vendiendo? Y esto, a ver, nosotros no podemos vender producto fresco
a Estados Unidos porque no están hechos los protocolos de LUSDA, o sea, no podemos vender zapallos, ¿sí?, a Estados Unidos. Entonces, todo lo que se vende es a países europeos. El principal comprador es Inglaterra, y después se vende a Italia, España, a los Países Bajos, según el negocio que ellos puedan lograr, ¿no? Hasta hace unos 2 o 3 años no había límite, digamos, de todo lo que se producía se vendía. Últimamente, como la empresa se ha diversificado un poco entre congelado y producto fresco, ha mermado un poco lo que es la exportación de producto fresco, porque tiene que dedicar parte del negocio también a lo que es el producto congelado, ¿no es cierto? Claro. Así sería más o menos el negocio, digamos, de la exportación. Pedro, bueno, nos contaste que en este coquena, digamos, tenía características de color anaranjada, que era lo que se buscaba, que era más dulce. ¿Qué rendimiento tiene? Y este cultivar tiene rendimiento entre 40 y 50 toneladas por hectárea, un buen cultivo. Y en promedio debe estar entre las 30 y 35 toneladas por hectárea. Porque hay cultivos que rinden más, otros menos. Tenemos conocimiento de cultivos que han rendido entre 60 y 70 toneladas y otros que rinden, qué sé yo, 25 o 20 toneladas. Depende de las características del cultivo, del año, ¿sí? Claro. Eso sería. ¿Y en este caso hay una época específica para plantarlo? Sí, depende un poco de las exigencias de la planta del zapallo, ¿sí? No tolera el frío del zapallo, o sea que lo tenemos que sembrar cuando el cultivo ya tiene 9 grados de temperatura, ¿sí?, para en los primeros 10 centímetros como para que la planta emerja. Y eso ocurre, depende de la zona, digamos, ¿sí? Por ejemplo, en nuestra zona, que es en la zona del Valle de Uco, estamos en los primeros días de noviembre, cuando ya han pasado los peligros de helada inclusive. Y en la zona norte de Mendoza se adelanta casi un mes. ¿Y la cosecha cuándo se da? Y la cosecha se da, el ciclo de este cultivo es de aproximadamente 120 días. Es decir que dependiendo de la fecha de siembra, ¿sí?, si es octubre o si es noviembre, de ahí hay que contar más o menos 120 días para el inicio de cosecha. Perfecto. ¿Qué otras características hablaban allí en algún informe que era más resistente a enfermedades, Pedro? Sí, en realidad es una resistencia específica, ¿sí? Que quiere decir que la variedad, la especie Cucurbita moschata, que es a la cual pertenece esta variedad, es más resistente a algunas enfermedades como Fitóftora, por ejemplo, ¿sí?, y el oidio del zapallo, que son 2 enfermedades muy comunes, digamos, en lo que es el cultivo del zapallo, y que se dan en determinados momentos según las condiciones climáticas, ¿sí? Cuando son más favorables, lo afectan más. En esta especie es más resistente o más tolerante que en Cucurbita máxima, por ejemplo, que sería el zapallito redondo del tronco, o el zapallo que le llamamos del año, o el zapallo plomo salteño que le llaman. Esas variedades son mucho más susceptibles a estas enfermedades. Y dentro de su misma especie, digamos, dentro de todo lo que es la especie Cucurbita moschata, estas plantas también tienen un grado mayor, digamos, de tolerancia a estas enfermedades cuando se presentan años que las enfermedades son más agresivas, digamos. ¿Qué significa, Pedro, que tenga un alto contenido de sólidos solubles? Bueno, los sólidos solubles nos están indicando, en este caso, que es una variedad mucho más dulce, digamos, que otras variedades, que es para lo que se ha seleccionado. Tiene un excelente equilibrio entre el sabor ácido-dulce, que lo hace mucho más apetecible por el consumidor. Y por eso es que lleva su distintivo de color anaranjado por fuera. La gente cuando ve ese zapallo, sabe que es un zapallo mucho más dulce que los otros de color ocre cremoso. Eso significa. Entonces, significa que el alto contenido de sólido soluble es un zapallo mucho más dulce y mucho más sabroso, digamos. Claro. También tiene otras características que le menciono, como por ejemplo que es una pulpa un poco fibrosa, que no se desarma, digamos, cuando se hace un puchero, cuando se hace una sopa, permanece la porción armada, mientras que hay otras variedades que cuando uno las cocina demasiado se desarman, ¿sí? En este caso no ocurre eso. Pedro, para finalizar, no sé si querés agregar algo más referido a esto y también tener tu visión, ¿no? Como trabajador del INTA, como investigador, ¿qué significa para vos esto? Todo significa, bueno, que son logros importantes, digamos, que uno ve que aporta, digamos, al medio productivo algo bueno, digamos, algo que ha trascendido en el tiempo, sí, y se mantiene. También quisiera destacar la importancia de una relación entre la parte estatal y la parte privada, que cuando se dan estas cosas de que
ambas partes, digamos, son honestas y trabajan en forma conjunta, se pueden llevar durante muchos años, ¿sí? Uh-huh. Porque a veces hay intereses, digamos, pero después en las relaciones humanas, digamos, o las relaciones interinstitucionales, o no se da la posibilidad de llevarlo adelante, digamos. En este caso, bueno, gracias a Dios, la gente de Iceberg siempre ha cumplido mucho en toda la parte legal del convenio y el INTA también por su parte, ¿no? Entonces, esto hace que digamos, se pueda resaltar la importancia de la vinculación tecnológica porque nos permite a nosotros, los técnicos del INTA, estar en contacto con lo que ocurre fuera del Estado. Claro. Y a la parte privada también incursionar lo que está pasando dentro del Estado. Es una relación muy buena, digamos. O sea, eso es lo que yo puedo aportar desde mi puesto de trabajo, ¿no? Seguro. El mejoramiento genético. Bueno, Pedro, felicitaciones entonces y te agradecemos por este contacto con protagonistas del campo argentino. Como siempre, ha sido muy amable. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la verdad que ha sido muy amable usted en esta entrevista, así que bueno, esperemos encontrarnos nuevamente. Claro que sí. Pedro, muchas gracias. Un abrazo grande. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Estaban ustedes escuchando al ingeniero Pedro de la Gáspera, especialista en horticultura y también trabajando en el mejoramiento genético del INTA La Consulta. Protagonistas del campo argentino.